Muy buenas, Crista, Begoña, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un placer, Jorge. Gracias por invitarnos y por poder recordar ese momento maravilloso de la creación de Retail Co. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí y conocer un poquito más de vuestra empresa y, bueno, colaborar en todo lo que podamos. Fenomenal, muchísimas gracias. Pues hoy vamos a hablar, yo creo que de uno de los retos más importantes, a la par que divertidos, de cualquier CEO, ¿no? Y es montar un equipo, montar una organización y sobre todo hacerlo desde cero, no diría en un tiempo récord, pero sí de manera muy rápida. Entonces, bueno, tocaremos varios temas en este sentido y, oye, vosotras dos tenéis muchísimas tablas en esto, así que va a ser, espero, una charla muy interesante. Seguro que sí. Empezamos por ahí, Jorge. Un papel en blanco, ¿cómo se arranca una organización de cero? Pues fíjate que es complicado, ¿eh? Es decir, es complicado, es verdad que no es la primera vez a la que me enfrentaba a una situación como esta, ya en otros anteriores, y lo hemos trabajado tú y yo, Crista, en otros proyectos lo hemos tenido que hacer, pero siempre es un reto donde tienes mucha incertidumbre, muchas preguntas, pero a la vez sabes que es la clave del éxito, ¿no? O sea, el montar ese equipo con los profesionales correctos, ¿no? Y en los roles que tocan es importantísimo, y ese papel en blanco nos llevó a organizarnos, a pensar. Los primeros meses también era mucho, ¿no? Yo empecé en Retail Co pues hace 1 año y medio prácticamente, y nos enfrentábamos a papel en blanco, teníamos que hacer muchos deberes, ¿no? De conocer el accionista, conocer el activo. Esto es un proyecto inmobiliario, necesitamos entender esos flujos, ¿no? ¿Qué pasa en la vida de ese activo? ¿Qué espera el accionista de nosotros? ¿A qué nos podemos enfrentar, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que una de las primeras cosas que hice fue llamarte, ¿no? Nos pusimos enseguida a ello. Y hoy, a día de hoy, la verdad es que muy contento. Begoña, tienes muchísima experiencia, no solamente en España, sino a nivel internacional, y me consta que has montado equipos también desde cero. Cuéntanos, ¿cómo se hace eso? Pues bueno, yo tengo una experiencia un poco diferente a la de Jorge, porque no he creado startup o no he empezado de cero una compañía, pero sí que es verdad que he estado en diferentes organizaciones donde hemos tenido que montar desde cero equipos, bien en otros países porque hemos abierto un negocio, bien porque hemos abierto una tienda, o lo que estoy haciendo ahora, que es empezar obras, ¿no?, de infraestructura. Entonces, bueno, lo primero que nosotros siempre pedimos, y cuando hablamos con nuestra línea de mandos, es dónde está el organigrama. El organigrama nos tiene ahí muy pensando, como primer paso, es donde tú defines cuáles son las personas clave que tienes que tener, cómo es tu organización. El organigrama viene también acompañado de esas descripciones de puestos, ¿no?, de definir las responsabilidades, y a partir de ahí, pues luego ya vas creando, digamos, todos los procesos de selección. Aparte del organigrama, otra cosa que también hacemos es lo que se llama el staffing plan, que es más que nada decir cuándo tiene que incorporarse cada una de las personas o de los grupos de personas. Importantísimo. Y luego, nosotros, por mi experiencia, es bueno tener estos equipos especializados, ¿no?, que acompañan ese proceso y que inician casi antes de tener el proyecto, como quien dice, ¿no? Y son gente que empieza en el proyecto, te va dando a ti margen para que puedas ir contratando a la gente y haciendo todos los procesos de selección, y cuando ya llega todo el equipo, pues ellos desaparecen, ¿no? Y luego, como último punto que no quiero dejar de mencionar porque es muy importante, es el tema de la compensación, ¿no? Tu política de compensación y cómo quieres situarte en el mercado. Dependerá mucho de tu budget, claro, de tu presupuesto, pero en función de cómo definas qué tipo de beneficios, qué tipo de compensación, si va a estar en el mercado o si va a estar por encima del mercado, pues bueno, eso te va a limitar o expandir muchísimo la búsqueda. Entonces, yo creo que así como pasos sería más o menos el aprendizaje que yo he tenido, ¿no? Muy bien. Pues de mi parte, fijaros, cuando hemos hablado de todo este proceso, ¿cómo veis vosotros que todo este proceso de creación de un equipo desde cero va a impactar en la gestión y en el valor de la compañía, ¿no? Voy a empezar por Crista, que bueno, ella es socia fundadora de Talengo, y también ha empezado esto desde cero y llevas muchos años también, ¿no?
Pues fíjate, y Jorge, dices que ya llevas 18 meses, eso es una cifra mágica, y te explico por qué. De todos los nuevos contratados, desde luego a nivel directivo, que es donde somos más expertos, la estadística dice que un 40% fracasan en los primeros 18 meses. ¿Y eso por qué es? Y esencialmente, por un lado, pues hay esa introducción por parte de recursos humanos que son cosas más higiénicas, conocer la organización, tener todo a mano para poderse mover. Casi nunca es el motivo, pero es una de las claves. Pero luego hay otros fundamentales. Uno de ellos es tener muy claro los objetivos de la posición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo vamos a medir el éxito o no? ¿Y qué tengo que hacer para llegar allí? Parece que no, pero en este contexto donde hemos estado muy virtualizados, esa claridad en objetivos se ha perdido en algunas organizaciones y lo estamos viendo de contrataciones en tiempo de pandemia y después como se ha ido perdiendo algo de ese foco. Otra es una claridad en cuanto a la relación con el jefe. Cuáles son las formas de trabajar, cuáles son las expectativas, hay una puerta abierta, hay reuniones semanales, hay mucha información, porque cómo se trabaja y esa complicidad y entendimiento con el jefe directo. Otro es entre los pares, porque parte de lo que hace, y más todavía una organización que empieza de cero, es esa capacidad de movernos y aunar recursos gracias a la relación con nuestros pares. Y luego hay otro aspecto que es la cultura, cómo se hacen las cosas por aquí. Esos son los factores principales que inciden en que una persona tenga éxito, suponiendo que está trabajando y está capacitado, preparado para su posición, pero esos son los factores. Y realmente, si pensamos en generar valor, estaban desde el primer momento en cómo íbamos definiendo Retail Co. ¿no? Interesante, Crista. Fíjate que has tocado, vamos, yo creo lo principal y desde luego las palancas para mí más relevantes. Quizá por añadir algo, sí, más que matizar, añadir. También para mí fue muy importante el espacio físico. Fíjate que hablamos de 2021, que parece que ahora la pandemia se va quedando cada vez más atrás, ¿no? Gracias a Dios. Claro. Pero en mayo de 2021 todavía estaba muy presente y aquí arrancamos en ese híbrido, o todavía estaba casi más en el teletrabajo que en lo físico, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso me permitió, yo creo, el pensar mucho en cómo queríamos que fuera nuestra oficina. Nosotros tuvimos 4 meses en la ciudad financiera del Banco Santander, en Boadilla, y durante ese tiempo sí que buscamos una ubicación, unos metros cuadrados, y yo creo que hemos diseñado una oficina amable. Amable donde en un equipo que somos relativamente pocos haya mucha interacción, haya ese espacio abierto, evite, ¿no?, o prevenga esa creación de silos, que a veces las inercias de las compañías te llevan a eso. Y para mí ha sido una de las palancas también más importantes, ¿no?, a la hora de montar un equipo, el espacio físico. Cómo el espacio físico puede ayudar, o si lo haces mal, quizá todo lo contrario, al éxito de una organización. Y es uno de los grandes retos, ¿verdad?, ahora mismo, cómo es el espacio de trabajo para ahora y para el futuro. Parece que has dado con las claves, pero muchas organizaciones todavía están sufriendo con cómo tiene que ser. Exactamente. Jorge, como CEO, ¿cuáles eran tus prioridades cuando empezaste Retail Co? Pues fíjate que eran muchas y teníamos poco tiempo, ¿no? Una de las cosas, yo creo, más interesantes de este proyecto ha sido que lo teníamos que hacer todo a la vez. Había que montar desde cero esa startup, esa organización, pero tampoco teníamos tiempo que perder, ¿no? Había una serie de inmuebles, ¿no?, donde había que ponerse en manos a la obra, y empezamos por ahí. Yo creo que lo primero, ¿no?, que tienes que hacer es entender tu negocio, lo que decía antes, ¿no?, conocer a tu accionista, conocer los activos, ese flujo que los activos tienen en sí mismos, ¿no? Tenemos un portfolio muy granular, realmente o literalmente distribuido por toda España. Había que conocer eso bien. Fijaros que en el retail y en el high street y en la conveniencia, ¿no?, es clave dónde está tu inmueble. Pero ya no dónde está tu inmueble, en qué calle, en qué número, en qué lado de la acera, si hace esquina, si no hace esquina, cómo es la fachada, cómo es el layout. Entonces hubo mucho de handover, ¿no? Estos inmuebles ya existían, obviamente, estaban en gestión por parte del banco y nos los teníamos que traer a nuestra gestión. Entonces esa fue una de las principales tareas, con todo lo que acompaña ese handover, ¿eh? Había que montar sistemas, había que montar una estructura societaria, había que dotar de medios, ¿no?, a la compañía. Pero todo esto había que hacerlo en paralelo a montar equipo, es decir, no había nadie, ¿no? Entonces teníamos que empezar a buscar esos perfiles, a pensar qué queremos, cuántos queremos. Tú decías antes, Begoña, por fases, no todo el mundo entra a la vez,
o debería entrar a la vez, o aunque quieras que entre a la vez no puedes porque unos procesos llevan más tiempo que otros. Entonces, bueno, estuvimos muchísimo tiempo con esa parte, a la vez que también entendíamos esos objetivos que hablabas tú antes, Krista. Cómo hacemos de esos objetivos algo medible, algo que sea un challenge, pero que a la vez sea factible, ¿no? Y, bueno, y todo eso, ya te digo, a la vez que montábamos esta estructura. Vamos, intensísimo, divertidísimo, tú lo viviste en primera persona, y hoy a día de hoy la verdad es que yo creo que ha estado muy bien, la verdad. Pero es verdad que nos pasaba, ¿no? Y os quería preguntar que lo nuestro era algo relativamente novedoso, ¿no? No había un player en este mercado dedicado a este nicho, ¿no? Tan específico. Entonces yo me pregunto, digo, ¿dónde se encuentran personas con la experiencia necesaria para algo que a día de hoy no existe? ¿Cómo te enfrentabas a eso, Krista? Pues mira, era una de las cosas más divertidas del proceso, si te digo la verdad. Y me acuerdo hace mucho tiempo cuando se inventaron las tarjetas inteligentes, que ahora ni lo paramos a pensar, pero dices, ¿qué necesitas ahí? ¿Gente que entiende de la tecnología o gente que entiende del consumidor que lo va a utilizar? Y nos pasaba esto, este modelo de negocio no existía. Con lo cual, realmente donde todo nació era con ese flujo de la vida del activo, donde tú y yo, tú con tu hoja de Excel y yo con mi hoja A3 en blanco, estuvimos viendo cuáles son las cosas que tienen que ir ocurriendo para que este activo entre aquí y esté en rentabilidad por acá. Eso nos llevó a una serie de acciones que tendrían que pasar. Eso ya empezamos a entrar en la descripción de la posición y de allí perfiles de personas que podrían haber tenido esa experiencia. La verdad nos ayudó mucho el conocimiento del ecosistema inmobiliario, sí, porque como has comentado, han venido personas de la consultoría, de personas que estaban en promoción, personas que estaban en inversión, personas que estaban en High Street, personas con distintos espacios donde estaban trabajando, pero tenían en común el poder hacer una serie de acciones. Eso en un sistema estructurado que lo hemos vivido tú y yo, con una investigación sistemática que nos permitía ir viendo perfiles e ir ajustando. Porque lo interesante de tanta planificación y tan bien organizado, luego nos tuvimos que flexibilizar. Y hacíamos un personograma en cuanto a, pues mire, esta persona trae además esto, pues adaptamos entonces la descripción, ¿no? Pero ha sido un proceso de gente conocida, entornos conocidos, mucha creatividad, y luego ese proceso de ir contrastando según íbamos encontrando perfiles. Absolutamente. Yo de la experiencia te estaba escuchando y bueno, por aportar también, claro, partiendo de empresas que montan, como os decía, un nuevo negocio, una nueva tienda o un proyecto, claro, una de las cosas básicas es primero ver lo que tienes dentro, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que tú decías de la adaptación, que es una cosa que nosotros hablamos mucho, ¿no? Sí. Es un nuevo negocio y esto no lo puede hacer nadie más que tenga experiencia en ese negocio. Entonces ahí, bueno, tienes que ponerte a ser un poco flexible, ¿no? Y bueno, valorar también todo lo que tienes dentro. En vuestro caso, no sé si del Banco de Santander habéis cogido, o de otros sitios, ¿no? Habéis cogido gente, pero realmente tú ese primer análisis, y eso claro, con tus evaluaciones que hagas de rendimiento, de talento, tienes que ver qué gente tienes dentro y luego empezar a mirar fuera, y en ese empezar a mirar fuera pues te encuentras con que hay veces que no encuentras, ¿no? Sí. Y que tienes que volver otra vez a este mundo también del employer branding que siempre se habla, ¿no? De, oye, voy a vender realmente el proyecto, porque muchas veces, y supongo que vosotros lo habréis tenido, de repente surge una empresa y claro, la gente está un poco ahí diciendo, ¿y estos a qué se van a dedicar? Me imagino que habéis tenido también muchas dificultades ahí. Entonces, bueno, pues cómo atraes a ese personal desde muy antes casi de empezar a seleccionar, ¿no? A través de todas tus campañas que hagas de marketing, de employer branding. Entonces, yo creo que es muy importante este personal interno, es muy importante vender la empresa desde el inicio y luego a partir de ahí ya vas trayendo gente que te trae otra gente, y esto también es una realidad. Yo, que nosotros que estamos en infraestructura, pues los encargados es que se traen a todo su equipo, entonces contratas a uno y viene con 15, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas también es Nos vital, pasó a ¿no? nosotros, Begoña, ¿verdad, Krista? Que trajimos gente, venían de su casa anterior y a partir de ahí también nos trajeron gente. Esto ocurre efectivamente mucho. Claro, es así.
Es que lo mejor además son los referidos, como digo yo, y ayuda también a una estructura tan diferente de personas, tener núcleos de conocidos que ayudaba a empezar a generar ese pegamento. Absolutamente. Sí. Pues yo quisiera preguntaros un poquito cuáles son los retos, ¿no?, para vosotros que estáis impulsando, ¿no?, un negocio nuevo que además rompe un poco todo lo que son los moldes, lo que te decía antes, ¿no?, que es un negocio completamente diferente. Entonces, ¿cuáles son esos retos, esos objetivos y esto que os decía, cómo habéis vendido ese proyecto, ¿no?, para poder atraer al talento? Sí. Hay un poco los dos que habéis participado tan activamente. Yo creo que lo bonito aquí ha sido, desde el primer momento, lo que tú has mencionado, el corazón del proyecto, el propósito, la visión, porque realmente eso es lo que ha apasionado a mucha gente, porque había una clarísima visión de algo diferente a lo que podrían sumarse. Entonces, primero, ¿qué es lo que se estaba buscando entre estos magníficos profesionales? Que los hay en el sector, pero no todos tenían encaje en Retail Co. ¿Por qué? Al ser un startup necesitábamos personas que podrían ser plug and play, que venían ya con bastante aprendido de dónde venían y que podrían venir poniendo las vías mientras iban viajando en el AVE. Entonces necesitábamos mucha capacidad y experiencia. A la vez necesitábamos creatividad e innovación, porque se están creando los procesos, los sistemas, etcétera, mientras se va trabajando. Ha sido además, y es, un trabajo muy transversal. Si tomas un inmueble hasta que eso llega a estar en arrendamiento, entra el área técnica, entra el área de valoraciones, entra el área de comercialización, entra el área jurídica, todos. Así que ese reto de poder trabajar transversalmente, en este caso con nuevos compañeros que no conocías en absoluto. Y aquí, sin duda, hay un accionista exigente, como decía Jorge, en tiempo muy limitado, buscando unos objetivos, personas claramente orientadas a resultados y que pueden trabajar con mucho nivel de exigencia y de rigor, ¿no? Y con poco tiempo también. Absolutamente. Tú decías, fíjate, la pasión por el proyecto. Yo lo notaba mucho, también lo decías tú, Begoña, el cómo transmites eso, ¿no? Cuando montas un equipo, algo nuevo que la gente no conoce. Fíjate, cuando traes gente que tiene su trabajo, y todos los que han venido a Retail Co tenían puestos muy buenos y muy interesantes en sus respectivas casas. Pero yo creo que hemos sabido transmitir a los diferentes niveles, ¿eh? Cuando me llega a mí el proyecto, y yo cuando voy buscando gente, cuando lo voy hablando con Krista, transmitir esa energía, ¿no? Yo creo que cuando algo es nuevo, tiene la parte quizá menos buena de la incertidumbre que te puede generar, pero también tiene la parte ilusionante de ostras, quiero ser parte de esto, quiero ser parte de este proyecto. Sí. Y eso yo creo que ayudó muchísimo a la hora de impulsar este negocio, el ser capaces de transmitir esa idea. Con la visión ya echado hacia atrás, Jorge, ¿qué harías diferente? Joder, qué difícil la pregunta, la verdad. No, la pregunta es muy fácil, pero responder es más complicado. Exactamente. No lo sé. En estas cosas, fijaros que en cualquier trabajo, ¿no?, en cualquier proyecto, hay elementos, como yo digo, más tangibles, ¿no?, que son más de blanco o negro, que oye, pues he calculado mal o esto no estaba bien atado en este contrato, y eso objetivamente es así. Cuando montas un proyecto y montas un equipo, hay muchos intangibles. Hay mucho de gut feeling, hay mucho de no lo sé qué hacer, y nos ha pasado a Krista y a mí, digo, es que me gustan los dos, ¿qué hago, no? ¡Qué suerte tienes! Sí, bueno, y a veces al revés, o es que no encuentro exactamente lo que quiero, ¿no? Entonces, en toda esa parte de intangibles es muy difícil decir que ha cambiado. Pero bueno, por aterrizarlo en algo, ¿no?, por contestar o intentar contestar a tu pregunta, yo creo que hay elementos que a día de hoy estamos trabajando y que nos hemos subido al barco los primeros, pero que a lo mejor en ese momento de diseñar no encontré ese expertise o no lo tenía, digamos, en el priority list correcto, ¿no? Y hablamos a lo mejor de temas de PropTech, ¿no? O temas, ya te digo, de ESG aplicados a lo nuestro. Entonces, yo creo que son áreas, ya te digo, que no se nos han escapado y que las estamos trabajando, pero que a lo mejor deberíamos haberlas tenido, no más presentes, pero ya a lo mejor buscar más en esos perfiles, ¿no? Claro. Begoña, con tu experiencia, ¿cuáles son los errores que se suelen cometer cuando se arranca un equipo desde cero? Bueno, yo creo que, fíjate, hay que manejar mucho las expectativas, ¿no? Las expectativas, nosotros como departamento, y seguro que tú también lo vives mucho,
como Departamento de Recursos Humanos muchas veces, claro, vienen, tenemos que abrir una obra, ¿no? Y es mañana y tienes... Entonces muchas veces empiezas a lanzarte a buscar cuando no has hecho todo ese trabajo que aquí estamos comentando previo de decir, bueno, vamos a ver qué necesitamos, quién es clave, cuándo tiene que incorporarse, bueno, toda la planificación. Yo que vengo del mundo de ingenieril, pues es verdad que eso casi se da por hecho, pero lo cierto es que hemos cometido muchos errores por querer ir a la búsqueda directamente, ¿no? Y luego también, por supuesto, que no es solo búsqueda, o sea, hay muchas más cosas, porque una de las cuestiones que yo veo es que, claro, cuando la gente se incorpora, todo el mundo está hipermotivado, es una cosa nueva, ahí hay una energía positiva, eso lo tienes que mantener. Y ese mantener esa energía y que esa adrenalina no puede llegar a los mismos niveles siempre porque morirían, pero sí que es verdad que hay que saber manejarla y hay que hacer todos esos procesos que siempre hablamos en recursos humanos, pues que tienen que ver con el onboarding y tienes que integrar a la gente y tienes que hacer ese acompañamiento de ese performance y hay veces que pues que nos centramos mucho en vamos a incorporar, pero luego todo ese proceso, pues ahí nos vamos olvidando por el camino, que también es tan vital como la propia incorporación. Fíjate, mencionas motivación, cómo mantienes esa energía, etcétera, y hay varias palancas higiénicas, como la remuneración, como los beneficios, como la oficina, si quieres, pero al final lo que realmente moviliza a las personas es el líder de la organización. Jorge, ¿cuáles son tus valores, tus claves como gestor y como CEO? Pues mira, principalmente, y siempre vuelvo a lo mismo, hay muchísimas cosas a tener en cuenta, pero para mí, por resumirlo, la aptitud y la actitud, ¿no? Palabras muy parecidas, sí, pero en combinación, o sea, tienen que existir las dos, ¿eh? Aquí fíjate, cuando vamos por la parte de la aptitud, hemos montado un equipo de alto rendimiento. Yo no tenía el lujo de que esto fuera una escuela, ¿no?, donde formar profesionales. Obviamente todos nos formamos continuamente, ¿eh? Y todos tenemos nuestros puntos fuertes, áreas de desarrollo, y esas se trabajan. Yo creo que aquí en esta casa se hace bien, y con nuestro accionista, desde luego, es un tema que tiene mucho interés, ¿no?, y que se cuida muchísimo. Pero teníamos que traerlo de fábrica, ¿no? Yo en esos perfiles que buscábamos, todos eran muy sólidos en lo suyo y tenían esa aptitud. Luego hay que acompañarla con la actitud, y la actitud no es solo el buen rollo, el hacer equipo, el ser una persona amable y simpática, la actitud es estar preparado y gestionar bien y llevar bien la incertidumbre, que te cambian continuamente las tareas, los deliverables, los deadlines. Y me pasa, yo lo veo con mi equipo, que sé que están trabajando una cosa pero necesito otra y me piden una tercera, entonces adaptarte con esa flexibilidad y con la mejor actitud y saberlo llevar bien y a la vez dar un buen resultado, para mí es la clave, ¿no? Y luego es verdad que también me gusta mucho y hago mucho hincapié con el equipo en ser pulcro, ¿no?, en cómo explicas lo que tienes que explicar, que no haya, obviamente, errores, que seas fino en el lenguaje, en el análisis y en la comunicación. Yo creo que esos valores, al final, buscan eso, transmitir o intentar llegar a esa excelencia lo más cerca posible, ¿no?, que yo creo que es para lo que estamos. Jorge, aquí el equipo ha venido de sitios muy diferentes, culturas distintas, compañías diferentes, funciones distintas. ¿Cuáles han sido las claves para gestionar un equipo tan diverso? Fíjate que yo creo que primero era hacerse cargo de esa diversidad, ¿no?, y abrazarla, es decir, y que es algo positivo. Al principio puede costar, ¿no? Todo el mundo viene de un sitio, llevas X años trabajando de una manera, en la consultoría o en otros asset managers, ¿no?, que también es el caso. Y te tienes que adaptar y tienes que buscar lo mejor de eso, ¿no? Al final aprendes de tus compañeros que vienen con otra mentalidad, con otros procesos, pero no siempre es fácil. Entonces ese reto, además que aquí llegamos todos a la vez, no es aquello de que tienes una organización que cada X meses incorpora una persona, bueno, entonces a esa persona efectivamente le cuesta un tiempo la adaptación, todos sabemos que hay ese ramp up, ¿no?, esa curva de aprendizaje, ¿no?, que todo profesional necesita. Pues aquí todo esto pasó muy deprisa y tuvimos que adaptarnos, y yo creo que la gente, como lo que decía antes, en cuanto a cuando transmites el proyecto y la pasión por él mismo, todo eso ayuda mucho. Y aquí el saber adaptar esa diversidad y entenderla y sacarle partido ha sido un reto, pero también creo que ha sido parte del éxito. Claro. Diversidad no se entiende sin inclusión y equidad.
¿no? Begoña, cuéntanos claves de éxito para optimizar el talento diverso. Bueno, fíjate, es que yo creo que lo primero que tenemos que entender es toda la diversidad, porque lo cierto, tú lo has mencionado, o sea, hay tantas claves, ¿no?, en la diversidad, y es la diversidad generacional, ¿no?, de gente pues, que tiene una experiencia muy amplia frente a los nuevos que vienen. Es también por sexo, ¿no?, y ahora con las leyes de igualdad estamos incidiendo mucho en eso, y luego también es la diversidad cultural, ¿no? Fijaros, yo en mi experiencia, al final esto se tiene que vivir como un proceso normalizado, digamos, ¿no? Porque muchas veces intentamos hacer muchas cosas, ¿no?, y sobre todo con el tema cultural, bueno, a ver cómo nos integramos, y son pequeñas cosas, y yo os lo digo desde mi experiencia. Ahora nosotros tenemos un socio que es chino, ¿no?, y pues pequeñas cositas de valorar pues sus días festivos y nuestros días festivos, y hacer de eso, bueno, porque un conocimiento por parte de la organización, pequeñas cosas a nivel cultural que también marcan la diferencia. Al final es integrar a los equipos, es trabajar todos juntos, es no ver si es que esta persona es diferente. Hablamos también de discapacidad, ¿no? Me pasa un poco lo mismo, o sea, mi experiencia me dice que tenemos que normalizar esos procesos, que trabajar conjuntamente en generar equipo y en hacer que las personas, pues sea de donde vengan, pues al final se sientan como parte de ese equipo, y en eso es donde tenemos que hacer como más foco realmente, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, si pensamos en lo que está funcionando, Jorge, ¿qué va bien y qué retos hay todavía por afrontar con este nuevo equipo? Fíjate, yo creo que nos ha ayudado, lo hablabas tú antes en cuanto al accionista, que es exigente y demás, pero el ser claro en los objetivos, ¿no? Los objetivos, como decíamos, tienen que ser ambiciosos, obviamente, ¿no? Montas un equipo top y no puedes esperar otra cosa que excelentes resultados, pero tienen que ser también medibles. Esto se dice mucho, pero es que es importantísimo, ¿no? Y tienen que ser alcanzables. Entonces aquí, desde siempre, ¿no?, desde el inicio, los objetivos han estado muy claros. Sabíamos lo que teníamos que hacer, y luego la comunicación. Nosotros nos reunimos todas las semanas, obviamente, sabemos cómo vamos, qué hemos firmado, qué no hemos firmado, qué hemos alquilado, vendido, qué está en proceso de firma, qué se está atascando, cómo podemos desatascar aquello. Y para mí te fija la hoja de ruta, y cuando la hoja de ruta está clara, todo el mundo se siente más cómodo, ¿no? Y luego hay que acompañarlo con lo que os decía, la comunicación. Para nosotros es relativamente fácil porque esto es una organización pequeña, pero es verdad que pasan muchas cosas, y cada departamento tiene sus propias circunstancias y casuísticas, y aquí buscamos, o por lo menos intento yo, que haya esa comunicación y que todo el mundo se sienta parte. Lo que decía antes de que no haya silos, ¿no?, y que cada empleado de Retailco se sienta que es también embajador de Retailco, y que es importante que conozca lo que está pasando, porque, bueno, porque le pueden preguntar, y porque debe saber, y porque creo que hace su trabajo más interesante. Entonces yo me centraría en eso, la verdad. Absolutamente. Yo creo que es vital. Has hablado de la comunicación. Claramente, esto es una de las cosas que yo siempre hablo, que en las encuestas que hagas de engagement, de clima, siempre te sale como algo a mejorar, y es muy importante. Y en esa comunicación es comunicación de hacia dónde va la empresa, vital en cualquier empresa, para que la gente entienda, ¿no?, ese propósito y hacia dónde van esos objetivos que tú mencionabas, y comunicación a todos los niveles, de todo lo que se hace en la empresa, ¿no? Yo, de mi experiencia, creo que las organizaciones funcionan cuando hay una buena comunicación, y adolecen mucho en algunas de ellas de esto, ¿no?, de querer ser más cauto, más precavido, qué es lo que comunicamos, qué es lo que no. Y yo siempre digo, cuanto más mejor, y en el tema de la comunicación yo diría eso, el eslogan es cuanto más mejor. Sí. Además, qué buen slogan además, Begoña. Está claro que hay unos éxitos conseguidos en Retailco hasta ahora, y enhorabuena a ti y todo el equipo por ello, y creo que no se va a quedar aquí. Me imagino que hay oportunidades para seguir creciendo o diversificando o ampliando la actividad. Ya que tienes este equipo de alto rendimiento, ¿qué estáis haciendo para prepararlo para ir al siguiente paso? ¿Qué estáis haciendo para seguir desarrollando sobre este equipo para los nuevos retos? Claro. Y fijaros que yo creo que es importante, estamos todavía en el mes 18.
Quiero decir, que no ha pasado el primer año natural de la vida de Retailco y que tenemos mucho por delante con lo que hemos nacido. Es decir, el proyecto original de Retailco tiene un volumen, hablábamos de activos granulares por toda España, hay que hacerse cargo y poner en valor, desde luego, esa cartera, que es nuestro principal objetivo. Pero parte de esa puesta en valor nos lleva a hacer cosas muy interesantes y también diferentes. Es decir, que hablamos de Retailco porque es retail, pero el retail al final engloba muchas cosas y puede acabar siendo otras cosas también. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos haciendo, ¿no?, por poner ejemplo con nombre y apellidos, transformación a residencial. Transformar lo que fue un inmueble sucursal bancaria, en un bajo a pie de calle, en residencial. Y es una cosa que en determinadas ciudades hay una demanda, hay una necesidad, ¿no?, de pisos, ¿no?, y nosotros queremos ser parte también de esa solución, transformando algunos de nuestros inmuebles, dependerá de la ubicación, ¿no? Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con criterio y no de cualquier manera. Luego otro proyecto, ¿no?, en este caso 2 proyectos que ya hemos comentado en nuestras redes y demás, que para nosotros son muy especiales, es la transformación a hotel. Tenemos 2 ubicaciones además muy top, en Sevilla y en Vigo, donde si todo sale bien tendremos 2 hoteles en los próximos años, punteros en lo suyo y referencia. Entonces, esa transformación del retail a otras cosas también es una manera, ¿no?, de que este equipo, que decíamos, este equipo top, pueda desarrollar el potencial que tienen algunos de los inmuebles de Retailco. ¿A qué te apetecería mucho formar parte de este equipo, Begoña? Clarísimamente, clarísimamente. La verdad es que es súper emocionante. Además, bueno, yo te hablaba antes del nivel de energía, ¿no? Que el nivel de energía al principio es muy alto y luego tiende... Pero tú, vamos, por lo que nos estás contando, lo estás manteniendo ahí, seguro que tu equipo también. Pues eso es muy importante. Yo creo que sí, yo creo que tengo ese nivel de energía y que mi equipo también y que nos va a la marcha, efectivamente. Claro. Pues tal vez podríamos, no sé, brevemente identificar las claves de éxito, ¿no? Cada uno desde su perspectiva, para alguien que puede estar pensando en arrancar un equipo desde cero, ¿no? ¿Qué son esas claves? ¿Qué es lo que hay que hacer para que funcione? Pues fíjate, en mi caso, en este concepto más de startup, que hablábamos de todo muy deprisa y demás, hay que intentar ser organizado. Que no es fácil, y a mí me gusta serlo, pero creo que ayuda mucho, sobre todo cuando tienes tantas cosas en la cabeza, o las aterrizas y las organizas, o se complica todavía todo mucho más. Tienes a veces que tener paciencia cuando parece imposible tenerla, ¿no? Y cuando contratas gente, a veces, y te habrá pasado a ti, Krista, muchas veces, el cliente tuyo, en este caso yo, dices, pues es que necesito ya esta persona, pero no la acabo de ver. No te precipites. Yo creo que ahí precipitarse, vamos, te va a salir muchas veces mal, ¿no? Y luego lo que hablamos también antes de los objetivos y de la comunicación, ¿no? Ten claros tus objetivos y comunícalos bien. Y atiende preguntas, ¿no? En un proyecto nuevo, donde la gente no se conoce, tienes que fomentar eso, que haya preguntas, porque se las tienen seguro los compañeros. ¿Cómo no las van a tener? Si se acaban de aterrizar y no conocen a nadie ni saben muy bien de qué va esto. Entonces, hay mucho trabajo por ahí, en que la gente entienda lo que se espera de ellos, que entiendan cómo los valores que hablábamos también, ¿no? ¿Qué se va a fomentar, qué se va a premiar en esta organización? Y a partir de ahí luego ya, bueno, es empezar a rodar, ¿no? Empezar a andar. Bueno, de mi parte, la verdad es que coincido muchísimo con lo que dices. Has hablado de la organización, yo diría esa planificación, ¿no? Y es que de verdad es vital. O sea, cuanto más hayas pensado, o sea, tú tienes muy claro la idea de negocio, hay veces que no está tan claro, ¿no? Y entras en determinados negocios y es un poco como que empiezas, pero luego se va diversificando. Entonces, es tener muy claro cuál es tu idea de negocio, qué es lo que quieres, planificar lo que yo decía, ¿no? Tener tu organigrama, tener tus descripciones, todas esas cosas antes de empezar a rodar. Y lo que también he comentado, que no solo es contratar, es que luego viene cómo integras a esas personas, cómo haces el onboarding, cómo luego los estás evaluando, evaluar continuamente, que ahora es algo que bueno, parece que ya empezamos a hacer todos, pero es que es así, la gente necesita de feedback, entonces no puedes olvidarte porque ya has resuelto, tu problema no se resuelve porque ya has contratado a la persona.
ahí empieza otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que verlo como un proceso integral y no solo como esa contratación que hemos hablado tanto, ¿no? Sino es todo el proceso y ese acompañamiento que haces de la gente para que se sienta bien y para que no tengas que volver a empezar a contratar en el fondo, y además te da también un índice de cómo va tu organización, si esas personas se quedan, cómo se quedan, si son referentes, si son tus embajadores. Yo creo que hay que cuidar mucho ese proceso también para que sea integral y que no sea una única cosa que es contratación, en ese caso, ¿no? O selección. Claro. Construyendo sobre los mensajes de los dos, yo diría, punto importantísimo, esto viene directamente del inglés, pero es comenzar con el resultado muy presente. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos conseguir como negocio? Y eso no es fácil cuando es algo que empieza de cero, pero tener muy claro esa visión cuando está funcionando, cómo va a ser, porque luego permite hacer la planificación, las descripciones, los perfiles, etcétera, pero la realidad es que el mercado ahora mismo está en un momento donde falta talento. Y en algo que empieza de cero no solamente falta talento, sino que no están en unas cajas muy cómodas para ir a decir de aquí quiero 2 y aquí quiero 3, sino que hay que tener, yo creo que ayuda también con una visión externa, alguien que tenga mayor visibilidad sobre distintos colectivos y que te permite en algún momento pensar transversalmente o pensar con creatividad. Oye, pues esta persona está aquí, pero podría funcionar aquí. Ampliar mucho el abanico porque realmente no es obvio encontrar talento y hay que tener esa flexibilidad. Y sobre todo no solamente el final, sino el propósito. ¿Qué es lo que vamos a hacer que es diferente en este mundo? Y en el caso de Retail Co, ya has mencionado sucursales bancarias a vivienda. Hay un aspecto aquí social muy necesario. En estos momentos sabemos que falta el acceso a la vivienda y esto es parte de la cadena de lo que estáis haciendo. Ese propósito, eso que vamos a hacer algo más allá de lo que somos cada uno en nuestro día a día, es lo que realmente da la sangre, la energía, la motivación y el por qué quedarnos aquí. Oye, qué interesante, ¿verdad? Al final, yo espero de este podcast que me ha encantado y os doy las gracias otra vez, que pueda ser útil también. Lo decías tú antes, Krista, esto nos tocó a nosotros hace 18 meses, pero seguro que está ocurriendo todos los días. Sí, gentes, CEOs, directores de recursos humanos, vosotros en Talengo que os enfrentáis a un proyecto como este y oye, con un poco de suerte estas reflexiones pueden ser muy útiles. Muchas gracias a los dos, otra vez a las dos. Gracias a ti, José, enhorabuena. Muchas gracias. Eso, muchas gracias.